Si os parece, me dicen que la sesión que teníamos de vídeo todavía no está preparada, entonces podemos pasar a la siguiente charla a cargo del doctor Lluís Canella, que viene del Hospital de Bellvitge, de la unidad de trasplante del Hospital de Bellvitge, y coordina junto con Luis Miguel Marín de Virgen del Rocío un estudio multicéntrico comparando los resultados de HOPE con la preservación estática fría. Entonces nos va a hacer un análisis, nos va a dar los resultados preliminares de este estudio. Por favor, Lluís, cuando quieras. Bueno, buenos días. Mientras esperamos que pongan la presentación. Bueno, primero de todo, evidentemente, agradecer al equipo de Bridge to Life y al Hospital Gregorio Marañón la invitación, ¿vale? Nos propusieron, no es una excusa, pero nos propusieron presentar los resultados preliminares de este estudio que llevamos unos meses arrancando. La verdad que el estudio está todavía en fase de reclutar resultados. Agradezco desde aquí a todas las unidades de trasplante de España que se han apuntado al carro, pero presentamos lo que se puede presentar. Es decir, resultados preliminares son resultados muy preliminares, ¿vale? Como verán a continuación. Vale. No hay problema. Vale. Cuando digo que son muy preliminares, lo digo, me voy adelantando, lo digo porque verán que, por ejemplo, solo hay tres grupos que hayamos podido aportar datos de hígados mantenidos en HOPE. Faltan el resto de grupos, como es natural, porque todavía, como insisto, estamos en fase en periodo de reclutamiento de los datos, que quedamos hasta finalizar junio. Y además no tenemos establecido el grupo control, fundamentalmente por los problemas que les comentaré a continuación cuando revisemos la metodología que diseñamos del estudio. A la hora, me voy adelantando, cuando vean ustedes los resultados, sí que hay cosas que son un poco llamativas, y aquí tienen que tener en cuenta que esto no es una fotografía de los hígados que se han trasplantado en estos tres centros, sino que son... Dime. Ah, vale. Sino que son los resultados de trasplantes muy seleccionados, o bien porque el injerto era muy marginal, o bien porque el receptor, no le digamos marginal, pero tenía algún grado de complejidad o alguna característica que hacía que nosotros decidiéramos poner el hígado en hipotermia. ¿De acuerdo? A ver si podemos empezar. ¿Sí? Bien. Vale. Bueno, esto ya se lo saben, no nos enrollaremos, ¿eh? Es decir, todo esto nace del desequilibrio de los pacientes en lista respecto a los injertos, la necesidad de usar injertos subóptimos, ¿de acuerdo?, que son más susceptibles a lesión por isquemia y reperfusión y que, por tanto, tienen mayor riesgo de complicaciones posoperatorias y de pérdida del injerto, ¿de acuerdo? Una de las estrategias que se han establecido es el uso de máquinas de perfusión, ¿no? Pasar de una perfusión estática a una perfusión dinámica, con diferentes estudios que muestran mejoría de los resultados en todas estas variables. Entonces, ¿por qué nos decidimos por el HOPE? Bueno, básicamente buscábamos una máquina de perfusión que fuera simple, que no fuera muy compleja de manipular, de montar, de establecer en el día del trasplante, que fuera una máquina fácilmente maniobrable, que no fuera un armatoste, que la empresa que nos lo proporcionara nos dispusiera de una asistencia técnica excelente, ¿vale? Y en este caso pues lo es, tiene una asistencia 24/7 a cualquier hora del día. Evidentemente, en el entorno en que estamos, que fuera una máquina económica, y pensamos que en nuestro entorno, esto lo podemos hablar más adelante, con la tasa de donación que tenemos y con la tasa de muerte en lista de espera, más que recuperar órganos inviables, nos interesaba optimizar aquellos órganos marginales, ¿de acuerdo? Y por eso decidimos, en su momento, pues utilizar el VitaSmart de Bridge to Life. ¿Vale? A partir de aquí,
Bueno, esto ya lo saben ustedes, diferentes estudios han salido. Este es un aleatorizado bastante famoso del año pasado, del grupo de Zurich, que es un multicéntrico. Su endpoint primario eran las complicaciones mayores, Clavien tipo 3. ¿Esto tiene puntero? No tiene puntero esto. No sé qué hacer. Ahora. Bien, donde demostraron diferencias significativas en complicaciones mayores dependientes únicamente del injerto, ¿vale? No tengo puntero, en la gráfica del medio ven la importante diferencia en la pérdida del injerto relacionada con el hígado entre los injertos a los que se mantuvo en HOPE respecto a los injertos con frío estático, ¿vale? En este otro aleatorizado, bien también que hay una diferencia significativa con el grupo HOPE en cuanto a disfunción primaria y en cuanto a síndrome de reperfusión, ¿vale? Muchos estudios, ¿de acuerdo?, que muestran ventajas en el uso del HOPE respecto al frío estático. Aquí también, esto es reciente, es de marzo de este año, también se incluyen estudios con normotermia. Y en cuanto a la colangiopatía isquémica, el famoso aleatorizado de Rees, del New England, ¿vale?, donde demuestra una diferencia significativa a favor del HOPE en la aparición de estenosis no anastomóticas. Se incluye dentro de este metaanálisis con solo 2 ensayos, ¿vale?, el de Van Riel y el de Schlegel, que confirman pues que efectivamente la aplicación de la hipotermia en estos injertos mejora la colangiopatía isquémica a largo plazo. A pesar de la evidencia existente, lo que nos encontramos es que hay una dificultad en la implementación de estos programas o de esta tecnología en los programas de trasplante, ¿vale? Esto es una encuesta realizada en 70 centros de 34 países de alrededor del mundo, donde se preguntaba cuál era la dificultad mayor en la implementación de esta técnica. Nosotros nos fijaremos en este de aquí, que es el de Europa, ¿vale? Y las 2 columnas, lo digo porque no se debe ver bien desde... Las 2 columnas más relevantes son el tema económico, ¿de acuerdo?, la falta de presupuesto, y lo que ellos llaman la falta de apoyo por parte del equipo médico o del equipo hospitalario, ¿vale?, por diferentes motivos, ¿vale?, a la hora de implementar esta tecnología. Si nos fijamos en lo que pasa en el territorio español, bueno, lo podemos debatir, ¿eh? ¿Por qué está costando o por qué cuesta implementar esta tecnología? Bueno, podemos encontrar motivos de costes, ¿no? Estamos en una sanidad pública donde el dinero es de todos, hay que priorizar, hay mucha burocracia, es difícil conseguir comprar la máquina, establecer contratos, los suministros, etcétera. Hay una cuestión de necesidad, es decir, aquí en España en general los resultados del trasplante son buenos, entonces hay quien duda de la necesidad de utilizar este tipo de tecnología, una alta tasa de donación, una baja mortalidad en lista de espera, como hemos dicho. Es tecnología compleja, aquí sin querer entrar en disquisiciones y sin criticar a nadie, pero los equipos de trasplante que tienen profesionales con edad avanzada, siempre cuesta más de implementar esta nueva tecnología que en aquellos equipos que tienen profesionales más jóvenes. La propia logística del hospital, buscar enfermeras o equipo sanitario que esté dispuesta a invertir horas, a aprender esta tecnología. Y a veces se dice la evidencia, pero yo creo que evidencia ya hay, suficiente, como para confirmar que realmente esta tecnología funciona, ¿vale? Entonces, nosotros decidimos indicar o colocar los injertos en HOPE bajo estas premisas, sobre todo por las características del donante. Si el donante tenía más de 70 años, si tenía una esteatosis significativa según el criterio de la cirujano del cirujano, o incluso por biopsia peroperatoria, o con tiempos de isquemia caliente funcional mayor de 20 minutos si era en asistolia. O bien por características del receptor, cuando preveíamos una hepatectomía prolongada, cuando tenía una función hepática muy deteriorada o con presencia de síndrome hepatorrenal o hepatopulmonar, o pacientes que necesitaran, o receptores que en el momento del trasplante necesitaran algún tipo de estudio o de actividad prequirúrgica que prolongaran el inicio de la cirugía y alargaran este tiempo de preservación. Estoy pensando hace pocos meses,
Tuvimos un paciente que necesitaba una sangre muy específica, con un anticuerpo muy específico, y el inicio entonces, con pocas bolsas en el banco de sangre a nivel catalán, y entonces en el momento en que aceptamos la donación, pues bueno, pasaron horas para traer las bolsas de sangre, etcétera, etcétera, con lo cual se retrasó mucho el inicio del implante. Por último, por aspectos logísticos, ¿no? En caso de 2 donaciones consecutivas para el segundo trasplante, una extracción fuera de la comunidad autónoma del hospital receptor o injerto shipped, o por otros motivos que imposibiliten ajustar los tiempos de extracción y de implante. Esto es como habitualmente lo hacemos en nuestro hospital, ¿eh? Es decir, nosotros, como una extracción habitual, hacemos la perfusión fría con nuestro líquido de perfusión in situ en el donante, hacemos la cirugía de banco en frío estático. A continuación hacemos un flushing, lavamos el hígado con 1 litro de Belcem modificado y intentamos ajustar el momento de iniciar la hepatectomía en el receptor con el momento de iniciar la perfusión en HOPE, ¿vale? Y en el momento de hacer el clampaje de las suprahepáticas desconectamos el sistema y implantamos el hígado. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos? Bueno, inicialmente hacer un análisis descriptivo de los injertos sometidos a reoxigenación en hipotermia, analizar los resultados a corto plazo de los pacientes trasplantados mediante injertos HOPE y hacer un estudio comparativo frente a pacientes similares trasplantados con injertos mantenidos mediante frío estático. El objetivo primario es analizar la incidencia del síndrome de reperfusión en injertos HOPE y en una segunda fase compararlos HOPE versus frío estático, y como objetivos secundarios lo mismo con la disfunción primaria, la aparición de complicaciones graves o la aparición de colangiopatía isquémica. Estos son los benchmarks que tenemos, son criticables, han salido otras publicaciones después, pero esta es la referencia que debemos tomar un poco para orientar si nuestros resultados se ajustan o no a los benchmarks actuales, ¿vale? Es un estudio de cohorte retrospectivo que se puede apuntar cualquier unidad de trasplante que quiera de España. Actualmente estas son las unidades que se han adherido. El periodo de inclusión iba de enero del 2022 a diciembre del 23 y requeríamos un periodo de seguimiento mínimo de 3 meses. Posteriormente, para estudiar los factores de riesgo, pensamos que sería bueno aparear estos trasplantes con una cohorte histórica de cada centro. Y aparearlo de cara... recordemos que el objetivo primario era el síndrome de reperfusión, aparearlo por algunas de las variables que afectan o que pueden condicionar la aparición de síndrome de reperfusión. Evidentemente no se pueden todas, y nosotros en un estudio inicial cogimos 5 trasplantes HOPE al azar y vimos si podíamos ajustar, si podíamos tener 2 trasplantados en frío estático según estas variables de apareamiento, ¿vale? Que eran la edad del donante, con una horquilla de 5 años, la edad del receptor con una horquilla de 5 años, un tiempo de preservación con una horquilla de 60 minutos, aparear por el tipo de donación, por el MEL clínico con una horquilla de 2 puntos y por la fecha del trasplante también con una horquilla de 2 años. Esto estrictamente así, yo sé que no ha sido posible. Nosotros somos los primeros que todos los pacientes trasplantados HOPE no hemos podido ajustar o no hemos podido encontrar los pacientes del grupo control ajustándonos estrictamente a estos datos. Este es uno de los motivos por los cuales yo hoy no puedo traer resultados comparativos, y es una cosa que tenemos que acabar de decidir en cuál de estos vamos a ser más flexibles, ¿vale? Como criterios de inclusión, pacientes de más de 18 años, de ambos sexos, un trasplante electivo y un tiempo de HOPE mínimo de 60 minutos. Inicialmente queríamos excluir los retrasplantes, los trasplantes urgentes, los trasplantes con los injertos splitados y el trasplante combinado, sobre todo el hepatorrenal. Bueno, esto también es importante. ¿Qué definimos que un injerto HOPE? El injerto HOPE debía estar mantenido un mínimo de 60 minutos en hipotermia para considerarlo un injerto HOPE. Definimos una cosa que llamamos el tiempo de preservación, que era el tiempo comprendido desde la perfusión en fría del órgano en el donante hasta la reperfusión en el receptor. Esto quiere decir
que en los injertos en frío estático el tiempo de preservación era igual al tiempo de isquemia fría, el clásico de toda la vida. Y en los injertos HOPE el tiempo de preservación incluía el tiempo de isquemia fría, básicamente el de la extracción una vez perfundido y la cirugía de banco, más el tiempo que este injerto estaba en HOPE. Síndrome de reperfusión, pues el que se definió en su momento, ¿de acuerdo? Disfunción primaria del injerto según los criterios de Olzhov y la aparición de colangiopatía isquémica siempre que tuviéramos una resonancia, colangioresonancia que lo refrendara. Las variables principales, pues evidentemente el tipo de preservación y la definición del síndrome de reperfusión, y las variables secundarias, pues el número de pacientes con disfunción precoz, con complicaciones posoperatorias graves que son mayores de Clavian 3A, y aquellos que presentan lesiones biliares no anastomóticas, compatibles con colangiopatía isquémica. Bueno, y el análisis habitual, descriptivo y después de factores de riesgo. Bien, ¿cuáles son los resultados? Como les decía, insisto, son resultados que no es una fotografía de los trasplantes que se han hecho en estos 3 centros, son los resultados de los trasplantes que se han hecho en injertos HOPE, o utilizando injertos mantenidos en frío estático, ¿vale? Entonces tenemos 61 pacientes a día de hoy con un síndrome de reperfusión, habitualmente la mitad de ellos, ¿vale? Aproximadamente el 50% han hecho síndrome de reperfusión. Si nos fijamos en las características del donante, yo lo veo fatal allí, si nos fijamos en las características del donante, la edad fue muy similar, el ingreso en UCI ligeramente superior a aquellos que habían hecho síndrome de reperfusión. La verdad es que estas dos, yo creo que sobre todo es importante la columna de totales. Si hicieron síndrome o no, esto ahora mismo, si no hay un apareamiento en un grupo comparar, no tiene mucha relevancia, ¿vale? Y casi la mitad necesitaron drogas vasoactivas. Casi un 60% de estos trasplantes se hicieron con un donante en asistolia, con un tiempo de isquemia caliente funcional de 16 minutos, y un poquito más de la mitad tenían una esteatosis significativa, ¿vale? Esto es una esteatosis de más del 30%, ¿ok? Y el tiempo en HOPE, pues un poquito más de 2 horas. Similar a lo que nos ha enseñado el grupo de Coimbra. En cuanto al receptor, la edad muy similar, 60 años, con un MEL clínico de 18, con bastantes receptores con bastantes antecedentes, y la indicación más frecuente fue la cirrosis alcohólica o por NASH y la cirrosis asociada a hepatocarcinoma. El tiempo de preservación fue un poquito más de 6 horas, todos con técnica de piggyback, y aquí hay una gran diferencia en el tiempo de isquemia arterial, pero insisto, diferenciar entre síndrome de reperfusión sí o no, porque el tiempo de isquemia arterial también está condicionado por si el paciente en el momento del desclampaje hace síndrome de reperfusión, con lo cual no podemos sacar muchas conclusiones de estos resultados. Y en cuanto al posoperatorio, tuvimos un 30% de disfunción primaria, solo un paciente falló el injerto, se perdió el injerto, se tuvo que retrasplantar de forma emergente, y un 30% de complicaciones graves, superiores a Clavian 3A. Esto es bastante destacable. La verdad es que solo 3 pacientes han desarrollado Tenemos en estos momentos, en estos 61 pacientes, un follow-up de 8 meses de mediana, ¿vale? Y con este follow-up, 3 pacientes de los 61 han presentado hallazgos compatibles con colangiopatía isquémica, ¿vale? Que esto es un 5% aproximadamente. Entonces, como conclusiones, podemos decir que hay una gran variabilidad en las cifras de síndrome por reperfusión. En nuestra cohorte, pues es del 50%. Que la incidencia de disfunción precoz y complicaciones graves en injertos HOPE fue del 30%, con un caso de retrasplante por pérdida del mismo, que la incidencia de colangiopatía isquémica fue inferior al 5% y que no se pueden sacar muchas conclusiones con estos resultados, se deberán comparar los resultados con el grupo de frío estático para determinar el papel del HOPE como factor protector. Nada más. Muchas gracias.